Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Saludos y bienvenidos a un episodio más aquí en Lámpara Es, este canal que está diseñado para que encuentres la verdad de Dios para tu vida. En esta ocasión queremos hablar de una verdad que encontramos en la palabra del Señor. A manera de pregunta, ¿existen hoy en día los milagros? ¿Existen todavía los dones milagrosos? En esta oportunidad vamos a responder esta pregunta, como siempre, basados en la palabra del Señor. En primer lugar, quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 16, versículos 15 en adelante. En este contexto encontramos al Señor Jesús resucitado, dándole instrucciones a sus apóstoles. Y les dice en el versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el versículo 17 les dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Verso 18 dice, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera. Y si bebieren, cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero que usted, mi amado amigo y hermano, preste atención. Jesús está enviando a los apóstoles a predicar y les está diciendo que aquellos que crean en el Evangelio serán bautizados. Automáticamente, después del bautismo, serán salvos. Pero Cristo Jesús está prometiendo algo más que sucederá a aquellas personas que crean. Algunos han sugerido que esta promesa es solo para los apóstoles o fue solo para los apóstoles, pero en realidad esto no es cierto. El versículo 17 es claro. Jesús les dice a ellos, estas señales seguirán a los que creen en el Evangelio. ¿Y cuáles señales les iban a seguir? Bueno, dice Jesús, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, si tomaren serpientes en sus manos no pasaría nada, si bebieren cosas mortíferas tampoco les iba a hacer nada. Dice sobre los enfermos iban a poner sus manos y los enfermos sanarían. Excelente, ¿no? Es una excelente promesa de parte del Señor Jesús. Solo que tenemos un problema con este versículo. Y el problema es que Jesús está haciendo la promesa o está prometiendo que aquellos que obedecieran iban a recibir estos dones milagrosos. Pero Jesús no dice en realidad cómo. Está haciendo la promesa, pero no dice cómo. ¿Cómo estos creyentes iban a recibir este poder? En Hechos capítulo 2 nosotros encontramos el día de Pentecostés a los 12 apóstoles del Señor esperando la promesa del Espíritu Santo, que ya Jesús en su ministerio les había prometido y les había mandado que esperaran la promesa del Espíritu Santo en la ciudad de Jerusalén. Precisamente en Hechos capítulo 2, el versículo 4 en adelante, nosotros encontramos cómo ese día, el día de Pentecostés, cayó sobre ellos, sobre los 12 apóstoles, cayó el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo directamente desde el cielo. Y quiero leer para todos ustedes en Hechos capítulo 2, versículos 4 en adelante. Dice así la Escritura, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Desde este momento, el poder del Espíritu Santo se manifestó
en los 12 apóstoles. ¿Cuál fue o cómo fue la primera manifestación del poder del Espíritu Santo? Empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Precisamente porque ese día habían en la ciudad de Jerusalén personas de todas las naciones del mundo. Dios necesitaba que el Evangelio se predicara en todos los idiomas del mundo, en todas las lenguas del mundo. Versículo 9, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era necesario que los apóstoles tuvieran la capacidad, el poder milagroso de predicar en otros idiomas sin haberlos estudiado, para que todos los que estaban ahí presentes escucharan las maravillas de Dios. Pero esa no solamente fue la única manifestación del poder del Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 3 y en muchos otros capítulos cómo los apóstoles del Señor fueron capaces de hacer dones milagrosos, de sanar enfermos. La Escritura dice que aún la sombra, cuando los apóstoles del Señor pasaban, aún la sombra pasaba por encima de aquellos enfermos, aquellos hombres eran sanados. Imagine usted qué poder tenía el Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de los 12 apóstoles, pero la promesa que encontramos en Marcos 16, 17 no fue solo para los apóstoles. Cualquiera que creyera en el Evangelio iba a tener la capacidad de hacer dones milagrosos. La pregunta sigue siendo, ¿cómo? Y para esto necesitamos ir un momento a Hechos capítulo 6. Ruego me acompañe. Hechos capítulo 6. La iglesia comenzó a crecer por la predicación de los apóstoles y por los milagros que los apóstoles hacían. Y como la iglesia empezó a crecer en número, hubo murmuración en este caso de los griegos, de que las viudas estaban siendo desatendidas. Es lo que encontramos en el capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, había crecido tanto el número de los discípulos y había tanta necesidad que las viudas no estaban siendo atendidas. Entonces a los apóstoles se les ocurre la idea de decirle a la iglesia, por favor escojan de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, dice, y de sabiduría, verso 3, a los cuales nosotros encarguemos este ministerio. ¿Para qué menciono esto? Para que nosotros veamos lo siguiente. En el versículo 5 la iglesia escoge a 7 hombres. No vamos a meditar en ellos, solamente quiero mencionar a uno. Dentro de esos 7 hombres se encontraba uno que se llamaba Felipe. Felipe fue nombrado como uno de los diáconos. En el versículo 6, estos varones son presentados ante la iglesia y dice, los apóstoles oraron por ellos y les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor en número. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Encontramos a los apóstoles, quienes tienen el poder del Espíritu Santo, imponiendo las manos sobre estos 12 diáconos. Me corrijo, no son 12, son 7. Sobre estos 7 diáconos les imponen las manos. Uno pensaría, ¿cuál es el sentido de imponer las manos? A esto es lo que quiero llegar. Quiero que hablemos un momento de este personaje. Ahora en Hechos capítulo 8, tan solamente 2 capítulos más adelante, encontramos a Felipe, este mismo hombre de Hechos 6, lo encontramos en la región de Samaria, predicando el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, dice la Escritura, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Muy bien. El verso 6, y la gente unánime escuchaba atentamente
las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Es importante que usted subraye en su Biblia, o por lo menos en su mente, este versículo. Felipe no solo predicaba el Evangelio, sino que también hacía señales, dones milagrosos. La pregunta es, ¿cómo los recibió? Acabamos de ver en Hechos capítulo 6, como el día que él fue nombrado diácono, los apóstoles oraron por él y por los otros 6, y también los apóstoles le impusieron las manos. Entonces, Felipe recibió el poder del Espíritu Santo para hacer dones milagrosos cuando los apóstoles le impusieron las manos. Hermano Cristian, ¿cómo está usted seguro de eso? Sigamos leyendo la historia y usted encontrará algo interesante aquí conmigo. Note en el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, la deducción lógica aquí es, ¿qué era Felipe capaz de hacer? Expulsar espíritus inmundos, expulsar demonios, sanar paralíticos, sanar enfermos. Eso era capaz de hacer Felipe. Si usted va conmigo un momento al verso 12, dice que mucha gente escuchaba su predicación. Y cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, Felipe les predicaba, ese era el motivo principal, predicarles de Cristo. Dentro de la predicación, él hacía también una obra social que era necesaria, sanar enfermos, expulsar demonios. Pues la gente creía no solamente a su palabra, sino también a sus señales. Y esta predicación los motivó a ellos a bautizarse. Eso es muy importante. Se bautizaron hombres y también mujeres. En el verso 14 encontramos que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Hasta este punto deberíamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué enviaron a Pedro y a Juan a la ciudad de Samaria? Continúe leyendo conmigo verso 15, por lo menos hasta el 20. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles, subraya en su Biblia, por la imposición de las manos ¿de quién? De los apóstoles. Se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Note usted qué interesante. Felipe estaba en la ciudad de Samaria. Les predicaba, hacía señales, dones milagrosos y muchos obedecían el Evangelio. ¿Por qué cuando los apóstoles se enteran que hombres y mujeres en Samaria estaban obedeciendo el Evangelio, enviaron a Pedro? La respuesta que usted encuentra en el contexto es para imponerle las manos a estas personas, para que ellos recibieran el don del Espíritu Santo y pudieran ser capaces de hacer dones milagrosos, recibir el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero que usted note que Felipe, el predicador, tenía la habilidad o el poder de hacer milagros. Él mismo hacía señales, sanaba enfermos y expulsaba demonios. Pero Felipe, el predicador, no tenía el poder
de transmitir este poder a otras personas. Los únicos que tenían la capacidad, el poder dado por Dios de transmitir estos dones o señales milagrosas a otras personas eran los apóstoles. De hecho, en el contexto usted encuentra a este hombre, Simón el mago, que también había sido bautizado. Dice que cuando él vio que los apóstoles podían transmitir este poder a otros con la imposición de las manos, les ofreció dinero y les dijo: dadme este poder a mí, para que a cualquiera que yo imponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Y Pedro lo exhortó y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se recibe con dinero. Entonces, aquí encontramos la respuesta de cómo se recibía la capacidad de hacer dones milagrosos: con la imposición de las manos de los apóstoles. No de cualquier hombre, de la imposición de las manos de los apóstoles. Si Felipe, el predicador, hubiera tenido esta capacidad de dar el poder a otras personas, hubiera sido innecesario que Pedro y Juan fueran a la región de Samaria. Pero él no tenía ese poder. Podía hacer los milagros, pero no transmitirlos a otros. Entonces, la pregunta que estamos considerando en esta ocasión: ¿hay dones milagrosos hoy en día? La respuesta es no. No podemos decir que existen dones milagrosos el día de hoy. Y no me malentienda. No estoy diciendo que Dios no es capaz de hacer milagros hoy en día. Dios sigue teniendo el mismo poder que tenía ese entonces y lo seguirá teniendo por la eternidad. Y si Él quiere o quisiera hacer un milagro, lo puede hacer. Pero Él ya no usa medios humanos. Esta es la diferencia. En ese entonces Dios usó como medio a los apóstoles para transmitir este poder. Pero cuando Juan, el último apóstol que se cree, murió de forma natural cerca del año 97 o 98 después de Cristo, cuando Juan muere el último de los apóstoles, adivine qué. Ya no hay nadie con esa capacidad en esta tierra. Ya no hay nadie que pueda transmitir el poder a otros. Hermano, pero podemos recibir ese poder directamente desde el cielo, como lo recibieron los apóstoles en Hechos capítulo 2. Mi hermano, mi amigo, no, tampoco. Esa promesa del Espíritu Santo descendido directamente desde el cielo solamente fue dado a los 12 apóstoles. Dios no nos ha prometido eso a nosotros. Nos ha prometido el regalo, el don, el consolador del Espíritu Santo como un ayudante en nuestra vida, mas no nos ha dado esa promesa de recibir el poder del Espíritu Santo. De hecho, en 1 Corintios capítulo 13 versículos 9 y 10, y con esto termino esta intervención. En 1 Corintios capítulo 13 versos 9 y 10, el apóstol Pablo es claro en decir que estos dones milagrosos iban a terminar. En el versículo 9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es entonces en parte se acabará. Pablo dice: ahora en parte conocemos, en parte profetizamos. ¿Por qué en parte? Porque en ese tiempo no estaba escrita la palabra del Señor en su totalidad. Y Pablo dice: cuando venga lo perfecto en este contexto es la palabra de Dios que usted y yo tenemos hoy en día completamente revelada. Hoy tampoco hay profetas. No necesitamos más profecías. No necesitamos más sueños. No necesitamos que alguien un día venga y nos diga: el Señor me reveló en sueños. No, ya todo está revelado. Todo lo que Dios ha querido revelarle al hombre está en su santa y divina palabra. Por favor, no crea todo lo que le dicen. El Señor me reveló, el Señor me profetizó. Ya el Señor no tiene nada que profetizar, no tiene nada que revelar.
Toda su voluntad, toda su mentalidad está escrita en el Nuevo Testamento. Y Pablo dice, lo que es en parte se acabará. Las profecías, los dones milagrosos. Me encanta este concepto y siempre lo digo. Una frase que escuché de mi hermano Larry White, uno de mis mentores, Larry White. Él dice, los dones milagrosos fueron andamios espirituales. ¿Para qué sirve un andamio? Un andamio es una armadura, una estructura que se usa en construcción, para edificaciones, para levantar edificios altos y pintar en partes altas. Pero cuando el edificio está terminado, cuando ya está terminada la estructura y se terminó de pintar, los andamios los quitan, ya no son necesarios. Hasta feo se vería un andamio frente a un edificio ya terminado. Pues los dones milagrosos fueron andamios espirituales. El Señor los usó para construir la fe de los primeros cristianos, para que ellos, junto con su predicación, acompañaran estos dones milagrosos y ese paquete de la predicación y el don milagroso actuara y fortaleciera y diera fe a los no creyentes y también a los creyentes. Pero una vez que tenemos la completa palabra de Dios revelada hoy en día, no necesitamos dones milagrosos, no necesitamos profecías, no necesitamos sueños. Si alguien quiere conocer la voluntad de Dios, solo le es necesario abrir una Biblia. Ahí encontrará todas las respuestas que Dios tiene para su vida. Hermano, espero que este tema haya sido de gran bendición para usted. Recuerde que aquí hablamos con la Biblia abierta, porque lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera a mi camino. Y este es el canal donde encontrarás esa verdad de Dios para tu vida. Si este material ha sido de bendición, compártelo a otros, para que todos los que podamos hacer llegar este mensaje vengan al conocimiento de esta verdad. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda y les desea una vez más 1000 bendiciones en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la